Cambié la cruceta, le puse un plástico, pero sinceramente los Joy-Con siguen siendo malísimos. Por eso quise probar los nuevos Joy-Cons de Fun Labs. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy vengo con un vídeo patrocinado por Fun Labs, los cuales me han mandado un par de cositas para que las traiga aquí al canal. Si te gustan, dejaré un link en la descripción y en el comentario fijado. Y sí, empecemos con mi aventura con la Nintendo Switch, ya que durante una buena temporada estuve usando los mandos originales de la Switch. Sí, esos Joy-Con malditos. La verdad que los botones nunca han sido lo mío, así que pensé, voy a ponerle una cruceta al mando izquierdo. Mi idea era cambiar la carcasa de los dos, pero me acojoné. Después de horas de sufrimiento, ya que tenía que abrir el mando, cambiar los controles, lo conseguí. Y la verdad, en parte, se me hizo más cómodo. Aún así, no me parecía suficiente y me terminé comprando un mando Pro de la Nintendo Switch y casi mandando a tomar por culo los Joy-Cons. Lo bueno es que hoy vamos a poder comparar tanto los Joy-Cons como el mando Pro de la Nintendo Switch con sus versiones de Fun Labs, que podemos encontrar en su página web. Y vamos a empezar cuando me llegó el paquete y con el unboxing. La verdad que me llegó bastante rápido, en principio muy bien protegido. Los Joy-Con vinieron con una caja metidos, con el logo de Fun Labs, muy bonito todo la verdad, con mucho detalle y bien empacado. Los Joy-Con vinieron con su cable, instrucciones en español y bien protegidos. La verdad, muy bonitos con el rollo Zelda. Mi primera impresión es que se sentían muy grandes en comparación con los Joy-Cons, aunque también tiene su lógica, los Joy-Con son la mitad. Es verdad que tengo las manos un poco pequeñas, por lo que si tienes manos tirando a grandes o medianas, con estos mandos lo vas a gozar, ya que para mí se me hacían demasiado grandes, pero porque tengo las manos pequeñas. Aún así, estuve unas buenas horas jugando con ellos y se me hizo bastante ameno y al final mis manos se hicieron al mando. Parece raro, pero es así. Ambos mandos vienen con iluminación RGB con un montón de colores e incluso modo arcoiris, todo configurable, además de nuevos botones personalizables en la parte de atrás. La batería de ambos es de unas 12 horas, aunque no he llegado a tanto jugando aún y usándolos, por lo que esto no lo puedo confirmar de van a durar 12 horas, si me gustaría hacer alguna prueba, pero eso ya a lo mejor os comentaría en un futuro, si eso pongo un comentario fijado, de más o menos cuánto me han durado. Algo positivo es que se pueden conectar tanto al ordenador como la Nintendo Switch, y por ahora pues me han ido de lujo, tanto por cable como por Bluetooth. Los Joy-Con encienden la Switch sin problema y el mando cuando está conectado también, y eso todo lo explican en las instrucciones cómo hacerlo. Dentro de la página web podrás ver muchos más modelos, tanto de Joy-Cons como de mandos, con una gran variedad. A mí me encantó el estilo Zonan de los últimos Zelda, y la verdad que por ahí caí. Además, los precios, como ves, son bastante competitivos en comparación con los Joy-Cons o el mando Pro de la Nintendo Switch, porque sí, aquí te van a salir al menos un poco más baratos. La verdad que agradezco mucho a Fun Labs por la oportunidad de probarlos y por fin mandar a la mierda mis Joy-Cons. Los he estado probando durante una semanita y creo que tengo una opinión sobre lo bueno y lo malo que tenemos en estos productos. Y voy a empezar hablando de los Joy-Cons, que para mí han sido muy acertados, sobre todo comparando con los Joy-Cons originales. Sinceramente he intentado de todo para mejorar la ergonomía de los Joy-Con originales, pero nunca he sentido del todo la comodidad que debería. Y como veis, casi que lo he intentado todo, que al final terminaba llevándome el mando Pro para jugar si tenía que llevarme la Switch. Por ello, si buscas una mayor ergonomía y no te importa que la Nintendo Switch sea un poco más alargada, te vas a acostumbrar muy rápido a ellos. En general, el mando me ha reaccionado muy bien, aunque como digo en mi caso, por tener las manos un poco chiquitas, siento a veces que pierdo un poco de ergonomía, aunque con el paso de los días cada vez lo he notado menos, siendo sincera. Los dos botones de atrás configurables están bien para algunos juegos, yo por ahora no he sabido cómo darle uso, por lo que a veces lo presiono sin más, pero puede venir bien para algún juego que sí lo necesites, a lo mejor un Fortnite. Algo que he notado es que los Joy-Cons no vibran cuando están en la consola, o yo al menos no me han vibrado, algo que incluso puede ser bueno,
ya que no es que sea de lo más necesario. Aún así, en modo mando sí vibran, aunque como es obvio no tienen el nivel de vibración que sí tienen los mandos originales de Nintendo Switch. Este creo que es uno de los puntos más negativos de los mandos si realmente también disfrutas de la vibración, que yo creo que no es tan importante, pero es verdad que los mandos originales tienen una vibración muy buena. Eso sí, puedes configurar el nivel de vibración para ponerlo más fuerte o más débil en ambos mandos. En mi opinión lo mejor es tenerlo bajito, ya que el nivel de vibración es bastante alto y llega a molestar. Por ello creo que no es un punto tan fuerte, al menos en comparación con los mandos originales. Otro punto negativo que yo al menos en verano lo estoy notando un poquito es que se calienta el mando. Imagino que por el RGB. Tampoco es algo preocupante ni se calienta en exceso, no te vas a quemar las manos, no me refiero a eso. Simplemente notas el mando por las zonas de las luces un pelín más caliente, que como os digo, ahora en verano un poco se nota. Pero vamos, también puedes quitar las luces o ponerlas bajitas, y yo así pues no lo he notado tanto, pero es algo a tener en cuenta que si es verdad que se calientan un poco, a lo mejor en invierno estás a menos 30 grados y sí te ayuda, pero bueno, en general, pues sí es verdad que es un detalle. En general creo que son buenos Joy-Cons para la Nintendo Switch, sobre todo si buscas unos más personalizados de estilo Zelda, Pokémon o Mario con muchas lucecitas. Y ya sí, vamos con las impresiones del mando Firefly de Foam Labs, que lo estuve usando tanto en la Switch como en el PC. Sinceramente en algunos aspectos me gusta más que el original, como las ruedas de los controles que se notan muy livianas y tienen buen movimiento. Como dije, es un mando que pesa menos que el Pro original. Y eso sí, algo se nota cuando llevas un buen rato con el mando en la mano. La cruceta la cambié por la misma que el mando Pro y la verdad, de primera se nota un poco clic al presionar, pero es verdad que eso también ocurre con un mando Pro nuevo, así que es verdad que en este aspecto pues son muy clicky. Lo único malo que he podido encontrar, como ya dije, es la vibración, ya que se nota demasiado y la verdad me deja las manos pues un poquito dormidas, seamos sinceros. Aún así, esto tiene solución bajando el nivel de vibración del mando o quitándola directamente si te molesta demasiado. Hay que decir algo de los mandos originales y es que la vibración es otro nivel, muy difícil de emular e imagino que por eso también pesan un poco más los mandos originales. Al menos yo siento que me podría acostumbrar a jugar sin vibración o con una regulable, por lo que no es tanto problema para mí, pero es verdad que obviamente comparar el nivel de vibración que tienen los mandos originales es absurdo, ya que tienen una vibración muy buena. En general, quitando todo, tanto lo bueno y lo malo sobre el uso que le estoy dando, estoy muy contenta de jugar con ambos mandos, sobre todo si te gustan los mandos temáticos estilo Zelda, el Mario, Pokémon, con todas las lucecitas que quieras, eso no te va a sobrar. Si tuviera que elegir cuál es mi favorito, pues sinceramente yo me quedo con los Joy-Cons, que es lo primero cuando me ofrecieron, me dijeron, ¿qué es lo que quieres de la página? Y yo dije, yo quiero unos Joy-Cons, quiero tirar ya mis Joy-Con por la ventana si hace falta. Y es que sinceramente, para mí han sido 10 de 10, me han encantado, creo que ahora sí que voy a jugar más con la consola en las manos, porque la verdad que con los Joy-Cons me daba un poco de alergia a jugar, veía los Joy-Con y decía, eso no es para mí, eso no es para mí. Y bueno, para terminar, volver a agradecer a Foam Labs por la oportunidad de traer los mandos al canal, que sé que no es contenido habitual, pero la verdad, imagino que muchos aquí también tenéis Switch. Y si alguno os ha gustado o queréis mirar otro modelo, os dejaré un link en la descripción o en el comentario fijado para que accedáis a la página oficial de Foam Labs y ahí podéis comprar los que más os gusten. Como vais a ver, pues están en oferta de vez en cuando, también tenéis un cupón que podéis usar con mi link. También pues os van a rebajar un poquito y bueno, también me ayudáis a mí, eso no lo niego. Espero que el vídeo os haya gustado, yo he disfrutado mucho haciendo el vídeo, probando los Joy-Con, haciendo el unboxing, me lo he pasado bien, así que espero que vosotros también. Si te ha gustado el vídeo, pues deja ese buen likeazo que parece que no, pero ayuda muchísimo. Y suscríbete al canal para más contenido sobre Pokémon y cosas de Pokémon como la Switch, oye, quién sabe. ¿Y si traigo ahora todo de Switch? ¿Os imagináis? Nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!